Muy buenos días, Nakamas, y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1103 del manga, capítulo titulado Lo siento papá, el cual comienza con un momento del pasado pero muy reciente, con una conversación que tuvieron Bonney y Vegapunk justo después de Bonney haber podido vivir todos los recuerdos de su padre. Conversación que podríamos dividir en dos partes, siendo la primera de ellas la disculpa que Bonney le ofrece a Vegapunk por haberle querido matar cuando Vegapunk se lo estaba ocultando todo a petición de su propio padre, habiéndose transformado en este momento Bonney ya en su forma normal, es decir, en una niña de 12 años y continuando llorando por todo lo que ha podido experimentar tras tocar los recuerdos de su padre. Y siendo la segunda parte una, digamos que un poquito más bonita, al Vegapunk entregarle a Bonney un collar con forma de sol que Kuma le regaló por su 10º cumpleaños, el cual se supone que es un amuleto de buena suerte. Sinceramente no sé si este collar puede acabar teniendo más importancia de la que parece tener en un inicio o puede acabar teniendo más profundidad con el tema de ser un amuleto de buena suerte o con tener la forma del sol, pero igualmente, ignorando esta posibilidad, para mí este regalo es el broche de oro para la relación entre Kuma y Bonney y especialmente para el flashback que hemos estado viendo a lo largo de estos últimos capítulos, puesto que al fin y al cabo, tal y como han mencionado ellos en el capítulo, es un collar que representa el sol y el sol es una parte que se puede relacionar muy fácil con Nika, una figura que para ellos, para la relación de padre e hija que han tenido, ha sido indispensable por lo mucho que han hablado de esta figura, llegando incluso al punto de haber bailado como él. Pero es que además también podemos interpretar que la parte de la buena suerte, de ser un amuleto que da buena suerte, es Kuma deseándole lo mejor a Bonney para su futuro, que diga esta pequeña mentira como para que Bonney siempre tenga un buen recuerdo de su padre y siempre tenga en mente que le deseaba lo mejor. Así que independientemente de que el collar pueda acabar teniendo aún más capas de profundidad de las que ya he comentado y pueda tener una importancia mayor en un futuro, me parece un broche de oro precioso para el flashback entre Kuma y Bonney. Regresando con el capítulo y tras ver cómo Bonney y Vegapunk continúan hablando un poco por encima acerca de Luffy y dejando claro que Saturn es el mayor enemigo de Bonney, volvemos al presente con Oda recordándonos cómo lo dejamos, con Bonney atrapada por Saturn y con muchos marines apuntándola con sus armas para dispararle, con Sanji, Vegapunk y Franky queriendo ayudar a Bonney pero no pudiendo moverse por alguna razón, con Luffy pidiendo comida para recuperarse del enorme desgaste que le ha supuesto usar la quinta marcha, con Atlas deseando darle comida a Luffy pero tampoco pudiendo moverse, con Sentomaru capturado por marines, con Kizaru tumbado en el suelo tras el ataque de Luffy pensando en Sentomaru y Bonney, y con la mayoría de los marines fuera de la isla no sabiendo qué está pasando dentro. Después de Oda refrescarnos cómo se encontraba el presente, mostrarnos al mundo, reaccionar a la noticia de que Luffy se ha atrincherado en Egghead y que el gobierno está preparando un asedio aún mayor que el de Ohara en la isla, y ver a Dragon e Ivankov discutir sobre a qué lugar se puede estar dirigiendo Kuma, pasamos a avanzar con la historia del presente en Egghead, con Bonney atacando a Saturn con su técnica futuro distorsionado, un futuro como el de Nika, pero apenas haciéndole daño, lo que le lleva a que se pregunte por qué se está debilitando esta técnica suya. Pregunta gracias a la cual Saturn se da cuenta que Bonney todavía no ha sido capaz de relacionar a Luffy con Nika. Momento en el que Saturn mira a Luffy y se da cuenta que está comiendo alimentos que han aparecido cerca de él, ordenando inmediatamente a los marines que le pongan Kairoseki a Luffy, decidiendo los marines evidentemente llevar
llevar a cabo esta orden inmediatamente, pero sin Oda llegar a mostrarnos si lo consiguen o no, terminando esta breve parte del capítulo con Kizaru pensativo, habiendo cambiado de posición y en lugar de estar tumbado, ahora estar sentado apoyado en uno de los escombros. Viñeta tan curiosa la de Kizaru que ha llevado a que gran parte de la comunidad llegue a la conclusión de que ha sido el almirante de la marina quien le ha entregado la comida a Luffy, lo cual desde luego que sería muy interesante y es la opción que más me gustaría que se acabase dando. He visto también por ahí la posibilidad de que fuese Caribou, ya que en principio también se encuentra por Egghead, o que haya sido el propio Luffy a través de la máquina que produce comida que vimos al inicio del arco de Egghead, que simplemente haya estirado un poquito el brazo con las pocas fuerzas que le quedaban para teclear sobre las comidas y ahí salirle muchísimo de los platos y comenzar a comer gracias a esa máquina, ya que además da la casualidad de que los alimentos que vemos en este capítulo son los alimentos que salen de esa máquina, así que aunque quizás esta última opción pudiese ser la más lógica de todas y la más fácil de razonar, yo igualmente quiero seguir creyendo en la de Kizaru por las enormes implicaciones que tendría. Además, a ver, un poco de sentido también tiene, porque por cómo está presentada esa secuencia de viñetas, por cómo Kizaru al principio está tumbado en el suelo, después está sentado y se queda como pensativo después de haber visto a Luffy estar comiendo, después además de Saturn haber preguntado quién narices le ha dado comida, pues da a imaginar que sí que puede ser él, así que de verdad que ojalá lo haya sido el almirante, porque lo que se nos puede venir en los próximos capítulos puede ser aún más interesante de lo que ya parece. Siguiendo con el capítulo y tras ver a Bonnie volver a fracasar en el intento de atacar a Saturn con su Akuma no Mi, en esta ocasión intentando manipularle la edad pero no teniendo efecto alguno, Saturn comienza a revelar cosas muy importantes a Bonnie en relación a ella misma, quedándose Saturn a gustísimo al ser 3 las cosas que nos revela, siendo la primera de ellas que fue él mismo quien le dio el poder de la Akuma no Mi a Bonnie, al estar llevando a cabo en ella un experimento para saber si un bebé que no puede comerse una fruta sólida podría obtener igualmente los poderes con un extracto, siendo la segunda revelación, o mejor dicho, estando la segunda revelación también relacionada con los poderes de su Akuma no Mi, comentando que puede que el poder de Bonnie le permita transformarse en cualquier futuro, pero que cuanto más sabes de la realidad, menos posibles futuros tienes donde elegir, lo que ejemplifica con su técnica futuro como el de Nika, siendo la razón por la cual pierde poder, tal y como ella misma ha mencionado, el que cada vez cree menos en Nika, por mucho que lo niegue, lo que hace mientras Oda nos muestra a Kuma seguir volando. Y la última revelación está más centrada en Ginny, cuando concretamente se encontraba en Mariejoa y estaba como la octava esposa de uno de los Tenryubitos, mencionando aquí Saturn que hizo un experimento químico en ella que fracasó, saliéndole como efecto secundario las escamas azules que Bonnie acabaría heredando, resultándole muy curioso a Saturn, muy triste a Bonnie y muy repugnante a Vegapunk, quien con mucha ira le reprocha la poca vergüenza que tuvo de presentar como un trato el acuerdo que llegó con Kuma, como si él no hubiese sido el culpable original de todo, terminando por responderle Saturn que por qué se debería de preocupar por los sentimientos de unos insectos. Sin duda alguna, esta parte del capítulo, sin llegar a ser la mejor, puesto que esa se nos viene justo después, sí que es la más interesante de todas gracias a todas las revelaciones que Oda nos ha entregado. Pero
el primer tema del que voy a hablar relacionado a esta parte del capítulo no está relacionado como tal con las revelaciones, sino que es algo que vemos justo antes de que Saturn comience a hablar. Y es que, si os habéis dado cuenta, he mencionado en el resumen que Bonney ha intentado usar una vez más sus poderes sobre Saturn, pero en esta ocasión la parte de intentar cambiarle la edad al miembro del Gorosei, y tampoco ha tenido efecto alguno en él. Y esta parte no lo explica Saturn. Después explica por qué la técnica un futuro como el de Nika pierde fuerza, pero por qué se inmune a esta parte del poder de Bonney no lo menciona en ni un solo momento. Por lo tanto, toca preguntarse a qué se debe. Y yo creo que aquí hay dos teorías. Una no la he visto en ningún lugar, la verdad se me ha pasado un poquito en mente, y la otra en cambio sí que es quizás la más lógica y la que más gente ha mencionado, que es la que voy a comenzar explicando, que los miembros del Gorosei, tal y como se ha teorizado en muchas ocasiones, posean la juventud eterna que otorga la Ope Ope no Mi. Por lo tanto, Bonney no es capaz de reducirle o aumentarle la edad a los personajes afectados por esta habilidad, porque simplemente digamos que esa apariencia que tienen es la que se entiende que es su apariencia permanente, que aunque se puedan ver como unos viejos, ni pueden envejecer ni pueden pasar a ser más jóvenes, ya que es algo eterno el estado en el que viven. Así que Bonney puede ser que haya intentado como quitarle 50 años a Saturn o darle otros 50 años y por eso no ha tenido ningún efecto. También cabe la posibilidad de que simplemente los miembros del Gorosei tengan muchísimos años por alguna razón que no esté relacionado a la juventud eterna, que la manera en la que funciona la Akuma no Mi de Bonney sí que sea en base a dar X cantidad de años o quitar X cantidad de años, decidir, no sé, quitarle 50 años y no haber tenido efecto alguno porque el personaje tiene 850 y quitarle 50 no afecta nada. Pero esto creo que sería darle demasiadas vueltas y para eso creo que tiene más sentido relacionarlo con la juventud eterna. Y la otra teoría, que es la que se me ha pasado a mí por la cabeza, es que Saturn se tenga la capacidad de inmunidad hacia las Akuma no Mi de manera muy similar a como la tiene la Yami Yami no Mi, que tiene la capacidad de anular o neutralizar, como preferáis decirlo, los poderes del resto de los usuarios. Hay que tener en cuenta, de hecho, tal y como se nos ha mencionado en este capítulo, que Saturn es el representante de la ciencia del gobierno mundial y que Saturn ha estado investigando las Akuma no Mi. Por lo tanto, no sería una locura que él haya investigado la Yami Yami no Mi de Kurohige, pero antes de que Kurohige la obtuviese, y haya llegado a la razón que lleva a que si posees esa Akuma no Mi puedes anular otros poderes, y de la misma manera en la que Vegapunk aplicó los poderes de rayo láser de Kizaru en los pacifistas y en Kuma, pues Saturn aplicase esos poderes en su propio cuerpo, en el cuerpo del resto de los Gorosei y probablemente también Dame. Así que creo que esta teoría también es muy interesante, muy a tener en cuenta, por mucho que la anterior, la de la juventud eterna, diría que sí que es la más posible. Ahora sí, pasemos a hablar acerca de las revelaciones que Saturn nos ha traído en este capítulo, aunque más bien lo que voy a intentar es aclarar las dudas que han podido salir a raíz de estas, puesto que entre que viene una revelación detrás de otra hay muchísimo texto alrededor de ellas y además han debido haber algunas traducciones que no son del todo precisas, han salido unas cuantas dudas, unas cuantas confusiones en parte de la comunidad de One Piece que intentaré aclarar de la mejor manera que pueda, comenzando con una que no ha sido tan habitual, pero que sí que he visto que ha tenido algunas personas y que está relacionada con la primera revelación, con cómo Bonney obtuvo los poderes de su Akuma no Mi. Simplificándolo muchísimo, Saturn lo que hizo fue agarrar una Akuma no Mi, convertirla
en puré y dársela de comer a un bebé, en este caso a Bonnie, experimentando así si se puede otorgar el poder de una Akuma no Mi sin tener que comer la fruta como tal, sino que pudiendo transformarlo en un alimento diferente, saliendo la respuesta de que sí que es posible obtener los poderes de esta manera, siendo Bonnie el ejemplo de ello. Pero este experimento no tiene absolutamente nada que ver con el experimento que se nos mencionan más tarde del de Ginny. Este experimento de Ginny de hecho fue previo al experimento que ya he comentado, puesto que se hizo cuando Ginny estaba embarazada de Bonnie o antes de haber estado embarazada de Bonnie. Y lo que pasa con este experimento es que en verdad no sabemos qué es lo que buscaba Saturn. Lo que sabemos es que salió mal y que por salir mal Ginny pasó a tener las escamas azules, pasó a tener esta enfermedad que además resultó ser hereditaria, y por eso es que Bonnie también la tuvo. Y en relación a toda esta enfermedad está la última duda, que esta sí que he visto que es muy habitual, y es si Saturn es el padre de Bonnie, puesto que cuando está hablando acerca de este experimento que Saturn llevó a cabo, Saturn dice lo siguiente: más tarde, cuando tu madre se convirtió en la octava esposa de una persona de la Tierra Sagrada, pues bueno, justo con ese diálogo, al no ser muy específico con qué persona de la Tierra Sagrada se refiere, ha entrado un poquito de dudas de si podía referirse a sí mismo Saturn o si se estaba refiriendo a otras personas. De hecho, hay algunas otras traducciones que incluso dan más a entender que sí que es Saturn, pero por lo que he podido leer por gente que sabe japonés e incluso por nativos japoneses, aunque sí que queda un poquito ambiguo, aquí se da a entender que en verdad es otra persona, que fue la octava esposa de un Tenryubito que no es Saturn. Por lo tanto, creo que de momento al menos sí que deberíamos de dar por hecho que no, que Saturn no es el padre de Bonnie. Regresando con el capítulo, es como llegamos a la recta final de este y nos metemos de lleno en la parte más intensa y épica, con la llegada de Kuma a Egghead, quien aún recibiendo cañonazos no para de levantarse y dirigirse al lugar que tiene en mente, mientras que los marines que se encuentran fuera de la isla pasan a informar a los que se encuentran dentro de lo que está ocurriendo, resultándole imposible a Saturn que Kuma haya llegado hasta la misma isla que ellos, ocurriéndole algo similar a Vegapunk, no entendiendo cómo es que Kuma se encuentra ahí, mientras que Bonnie parece ser que no está escuchando la información de que Kuma está en Egghead, al estar muy metida en sus pensamientos tristes, creyendo que su vida está por terminar, hasta el punto de decir lo mismo que Kuma dijo cuando era un esclavo en Marieyo y mataron tanto a su madre como a su padre, que preferiría estar muerta. Pero Kuma, en lo absoluto deseando eso para su hija, llega a tiempo para primero acabar con los marines que iban a disparar a Bonnie y segundo para llevarse él el aguijonazo de Saturn en lugar de su hija, creando un momento muy similar al de Luffy con Ace. Y por si esto no fuese suficiente, al contrario que dicho momento, se saca el aguijón de la espalda, se da la vuelta y con toda la ira del mundo se prepara para golpear a Saturn con un puñetazo imbuido en haki de armadura, terminando el capítulo de esta manera tan increíblemente épica. Por favor, Oda, solo te pido una cosa, que ese puñetazo impacte, no me lo dejes en cliffhanger porque en el próximo capítulo vayamos a ver cómo Saturn lo detenga. No, por Dios, has creado uno de los momentos más épicos de One Piece que debe de culminar con el puñetazo impactando y con Saturn saliendo volando lo más lejos posible. Si eso se da, bueno, es que ya lo he dicho, es uno de los mejores momentos de todo One Piece, claramente. Y bueno, por último, quiero recordar, habiendo hablado ya de todos los detalles a lo largo del resumen del capítulo, que en Egghead, además de encontrarse Luffy, Saturn, Kizaru, ahora Kuma, Bonnie, etcétera, etcétera, también se encuentran algunos de los piratas de Kurohige, tal y como vimos en las primeras páginas del capítulo 1079, que estaban
por llegar a Egghead en uno de sus barcos. Así que la que se puede llegar a liar aquí es espectacular. Y ya viniéndome quizás demasiado arriba, ojalá Dragon aparezca en Egghead. Ojalá esta parte que hemos visto en el capítulo 1103 en el que Dragon le está preguntando a Ivankov a dónde cree que se está dirigiendo Kuma, respondiéndole claramente Ivankov que a Egghead por Oda no habernos querido mostrar la respuesta. Ojalá eso haya sido porque Dragon, después de Ivankov haberle dicho eso, le haya dicho, pues nosotros nos vamos a Egghead. Y ojalá aparezca. Sé que me estoy viniendo demasiado arriba, pero ¿qué queréis que os diga? Con este final de capítulo, ¿cómo no me voy a venir arriba? Así que ojalá Dragon y los revolucionarios también ahí metidos de por medio. Oye, ¿por qué no soñar teniendo en cuenta cómo el narrador describió el increíble evento que sucedió en Egghead? Así que ojalá también pase eso, sinceramente. Pues hasta aquí el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecería muchísimo que le deis un buen me gusta, que apoyéis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter, en el que os informa al instante cuando salen los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los debianas de quienes colorean las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradecería muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!